Hola gente, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Para este video vamos a realizar lo que serían pruebas de corte sobre los materiales que tengamos. En mi caso voy a enseñarles dos formas de hacerlo. La primera es utilizando Lightroom, la segunda es utilizando una página de internet que en realidad nos facilita de una forma, digamos que más amena, lo que sería la configuración para hacer las diferentes pruebas con los diferentes parámetros que vayamos a configurar. Entonces, bueno, aquí tenemos la camarita, ¿verdad? Digamos, de lo que sería el material. En este caso voy a hacer varios tests. El primero va a ser sobre plywood de 3.6 milímetros. El segundo va a ser sobre MDF de 2.8 milímetros chileno. Y el otro va a ser sobre MDF de 3 milímetros chileno, pero un poco más claro. Es que hay dos tipos que luego se los enseño en un video. No voy a hacer pruebas sobre el MDF chino, que es el más oscuro, que ese es el más tradicional o el que venden más, es más común ante todos para conseguir. Entonces, bueno, voy a primero que nada a enseñarles cómo se hace o cómo se configura esto para determinar los parámetros o para hacer las pruebas, y luego pasamos directamente a lo que sería analizar las pruebas o los resultados obtenidos. Para el próximo video vamos a ver un poco sobre lo que serían los parámetros para el grabado. Entonces vamos a venirnos aquí donde dice Laser Tools, o lo que sería el láser de herramienta. Vamos a venir aquí donde dice Material Test, y aquí ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí vamos a configurar básicamente cuántas columnas en el eje Y, o lo que sería el eje vertical, vamos a poner, cuántas columnas en el eje X, o lo que sería el eje horizontal, vamos a poner. Vamos a ver el parámetro en el eje Y, va a ser de velocidad, en el eje Y de potencia, o podemos hacerlo en pasada. Esto depende de lo que necesitemos. Ahora bien, aquí donde dice mínimo va a ser cuánta velocidad, porque depende de lo que elijamos acá, va a ser lo que vamos a modificar acá. Donde dice mínimo va a ser cuánto va a ser el mínimo de milímetros por minuto. Yo en lo personal les recomiendo que sea un mínimo de 300 milímetros por minuto, porque digamos que es como lo más recomendable para corte. Para grabado obviamente ya son, digamos que, otros números. En el caso del máximo, yo calculo que una máquina, en mi caso que tengo una máquina de 10 watts de potencia, calculo yo que a lo máximo pueden ser unos 600 milímetros por minuto que se requieran para cortar. Lo otro, aquí en las pasadas vamos a ver desde una pasada hasta por ejemplo 5 pasadas. Yo creo que no sería necesario. Entonces aquí vamos a elegir nuevamente, vamos a darle aquí donde dice vista previa, y aquí básicamente nos muestra cómo o qué es lo que va a hacer, digamos que el programa de Lightroom. ¿Qué es lo que en lo personal no me parece tan intuitivo para utilizar esta herramienta? Es lo siguiente. Vean que aquí directamente nos pone en comenzar, pero nosotros no sabemos dónde va a comenzar. Y en efecto no sabemos de forma visual, pero de forma de parámetros sí. Como pueden observar, aquí dice el centro de Y y aquí dice el centro de X. Si elegimos o le damos aquí en marco, digamos que de forma intuitiva la máquina se va a ir donde se supone que va a hacer estas pruebas. Por lo que en lo personal a mí me parece un poco, digamos que un poco o poco intuitivo. Si yo le doy ahí en marco, como pueden ver, ¿qué es lo que va a hacer la máquina? Va a ir a este parámetro que yo le di, o el centro, para tratar de hacer eso. Entonces yo si quisiera utilizar esta herramienta, básicamente lo que tengo que hacer es bajar el eje Y para que me quede dentro de lo que yo necesito. En este caso voy a ponerle 200 para que se haga, digamos que el centro sea considerado a 200 milímetros. Si le doy marco nuevamente, va a hacerme el marco donde va a hacer las posibles pruebas. Esto lo podemos hacer, aquí le podemos poner también el tamaño, el alto y el ancho de 5 milímetros o de 10 milímetros. Nosotros elegimos de esto. Lo que va a hacer básicamente va a ser un cuadrito, de recorte. Entonces esta es la primera herramienta que podemos utilizar desde Lightroom, pero yo les voy a recomendar otra, y básicamente es la siguiente. Nos vamos a ir a internet, yo les voy a dejar el enlace en la descripción y ustedes van a ir a internet y se van a encontrar esta página. Esta página nos va a ayudar básicamente a determinar esos parámetros que les digo, con el poder y la velocidad en relación o con uno de la otra. Entonces más o menos esto es lo que nos va a quedar. Aquí vamos a hacer diferentes pruebas con los diferentes porcentajes de potencia, y aquí vamos a hacer
digamos, la relación entre los porcentajes de potencia y la velocidad. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a relacionar a ver cómo queda el corte con 100% de potencia y una velocidad de 100. Primero que nada vamos a elegir aquí las unidades milímetros por minuto, milímetros por segundo. Las máquinas CO2 utilizan milímetros por segundo. Las máquinas de diodo láser utilizan milímetros por minuto. Entonces, si esto le sale en inglés, básicamente si está en Windows 11 le da clic derecho y traducirlas al español. Lo traducen al español y ya les queda así. Potencia mínima, yo en lo personal no creo que con menos de 60% de potencia para una pasada vaya a cortar, solo que si quiero ver más o menos cómo deja el grosor del corte o el grosor de la raya que deje cuando digamos el láser pase por ahí. Máximo de poder, y lo máximo que permite la máquina que es 100, y básicamente esto va a ser el paso de potencia, es decir, que va a ir de 60, 65, 70, 75, 80 y así. Si queremos ponerle que vaya de 10 en 10, pues le cambiamos el parámetro y se lo ponemos en 10 y va a ir aumentando de 10 en 10%. Aquí en controlador, mi controlador usa máximo y mínimo de poder, y aquí en el rango de velocidad es básicamente las velocidades que yo quiero probar. En mi caso yo quiero probar velocidades desde 200 milímetros por minuto hasta 500 milímetros por minuto. Como le digo, yo creo, digamos, porque al final y al cabo eso es como para sacar parámetros de medida, yo creo que más de 500 milímetros por minuto para corte no es, digamos que no es óptimo. Más adelante yo les voy a dar un tip para mejorar un poco los cortes, pero basándonos en este, digamos que test inicial. Y el paso va a ser en este caso de 50 en 50, es decir, va a ir la velocidad aumentando de 50 milímetros por minuto en 50 milímetros por minuto. Esto que dice etiqueta, aquí básicamente lo que nos va a generar es el material que nosotros vamos a testear. En este caso sería plywood de 3.6 milímetros, ¿verdad? Y el poder de la etiqueta va a ser 100 porque va a ser el máximo, velocidad de la etiqueta va a ser 60 milímetros por minuto. Esto en realidad no importa, básicamente esto lo que nos genera es como los nombres para nosotros guiarnos. Ahora bien, si ustedes quieren ponerle aquí plywood o quieren ponerle solo material, porque vamos a utilizar este mismo test para tanto para el MDF como para el plywood, solo que ahí nosotros, digamos, vamos a sacar las variaciones que haga el corte con uno y otro material. Entonces aquí simplemente voy a ponerle material, aquí en disposición vamos a darle aquí donde dice ya sea un rectángulo, elipse o forma de prueba 1, y en ancho de la forma, aquí básicamente recordemos que lo que nos va a hacer es este cuadradito. Yo voy a ponerle que tenga un ancho de 10 milímetros o lo que es lo mismo 1 centímetro. En la altura de la forma voy a ponerle igual que tenga 1 centímetro de alto, y en la brecha de la forma, es decir, el espacio que va a haber entre cuadrito y cuadrito, ustedes pueden poner que sea 5 milímetros. Yo en mi caso puse 10 milímetros para que me quede un poquito más, digamos, más aparte y que se pueda esclarecer un poco mejor la idea. Aquí donde dice tipo de capa, recuerden que si es línea, básicamente lo que va a hacer es un corte. Si es llenar, recuerden que en Lightboard se entiende como el fill, ¿verdad? Entonces aquí para este caso, como vamos a cortar y no vamos a ver grabado, sino que corte, simplemente voy a elegir el de línea. Y por último vamos a poner el orden de corte, potencia, velocidad. Una vez tenemos todos los parámetros, ustedes pueden cambiarlo, pueden modificarlo a lo que sea su necesidad o su gusto o lo que ustedes quieran testear. Y por último, ya lo que le vamos a dar nada más va a ser generar archivo Lightboard. Una vez que lo generamos, nos va a pedir dónde lo guardamos. Una vez que lo descargamos, ya lo podemos introducir. Cuando lo llevamos al Lightboard o cuando lo ponemos en el Lightboard, básicamente lo que nos va a aparecer algo como esto. Como podemos observar, aquí nos aparece digamos, las indicaciones, nos va a decir la escala, nos va a decir cuánto porcentaje de, digamos, potencia le puso en cada pasada, y aquí va a ser cuál fue la velocidad en milímetros por minuto que utilizó la máquina. Entonces, bueno, como yo quiero hacer, digamos, la prueba, voy a ponerlo por acá, voy a darle digamos que voy a darle en marco para ver si, digamos, que está dentro de los parámetros que yo necesito para cortar, y aparentemente sí, está dentro, digamos, de la lámina que yo voy a usar para esta prueba. Y ahora lo que vamos a hacer también es como para, digamos, retomar un poco lo que habíamos visto en videos pasados sobre las capas. Si le damos aquí en cortes y capas, aquí podemos ver las diferentes configuraciones que tiene cada color para cada, digamos, corte. Es decir, básicamente el programa lo que hace es básicamente configurar un color para cada parámetro. Entonces, bueno, vamos a elegir y vamos a darle comenzar. Voy a pasar esto a cámara rápida.
Bueno, gente, una vez cortados los tres, digamos, test, este fue sobre MDF chileno. Como puede observar, se ve un poco más blanquito. Este es el otro MDF que también se supone que es chileno, pero es un poco como más, digamos, más cafecito, más pintado. Podemos ver que también aquí tenemos el plywood de 3.6 milímetros. De hecho, vamos a ir analizando uno a uno. Primero vamos a ver el plywood. Para verificar el grosor, con el PRA digital dice que mide 3.8 milímetros específicamente, no 3.6. Entonces, con ese plywood de 3.6 milímetros, casi 4 milímetros, podemos observar que, digamos que a 75% de potencia hizo el corte a 200 milímetros por minuto. Veamos que en estos otros parámetros, a 250 milímetros, con una potencia de 100% cortó, pero con una potencia de 95% ya no cortó. Es decir, si lo cortó, si lo llevamos al otro lado, que es este mismo, podemos observar que el láser cruzó, pero no cruzó de forma óptima. Aquí también cruzó, ya aquí no cruzó y aquí tampoco. Lo que pasa cuando no cruza de forma óptima es que si estamos haciendo un corte, digamos, de algo medianamente, digamos, pequeño, si lo sacamos a fuerza empujándolo se nos puede quebrar. La idea es que siempre mantengamos lo más óptimo el corte, es decir, que se caiga solo el material. Si el material no se cae solo, no está un corte óptimo. Otra cosa que hay que recalcar y tomar en cuenta es, uno, que la cama tiene que estar 100% nivelada, es decir, que no esté de nivel, y lo segundo es que el láser esté limpio y además que tenga el enfoque correcto. Pues si tenemos la distancia focal mal, vamos a tener parámetros erróneos. Entonces, esas tres cosas: cama nivelada, la distancia focal correcta, y lo segundo, el lente de láser correcto. Que si no saben cómo limpiar el lente de láser, les dejo un video donde ya yo expliqué al menos cómo limpiar el de la Ortu Laser Master 3, que la idea al final es más o menos lo mismo. Entonces, bueno, vemos que en el plywood de 3.8 ya tenemos la referencia. Entonces ya sabemos que con 100% de potencia, con una velocidad de 250 milímetros, cortamos aproximadamente un plywood de 3.8 milímetros. Ya ahí de 3 milímetros, si fuera de 3 milímetros el plywood exacto, ya vemos que tenemos, digamos que, margen para trabajar con más potencia, porque como vemos aquí, ya con 400 milímetros, con 450 a 100% de potencia, tan siquiera ni aparece al otro lado la marca de corte. Entonces, bueno, ya tenemos una prueba, ya tenemos, digamos, más o menos digamos, un test para decir, bueno, este plywood lo puedo cortar con 200 milímetros a un 75% de potencia. Entonces ya aquí podemos, digamos que ponerle un poquito más a los milímetros por minuto, subirle la potencia para más o menos hacer como, digamos, una idea, un test más, digamos, exacto de lo que andamos buscando. Ahora bien, ese es el plywood. Vamos ahora con los MDF. Como les decía antes, el MDF no siempre es igual. En este caso tenemos MDF diferente. Este MDF, que es más blanquito, tiene como una densidad, digamos, o se siente un poquito más denso. Y este MDF tiene un grosor específico de 3.3 milímetros más o menos. Con 3.3 milímetros podemos observar que hizo más o menos los mismos cortes del plywood, es decir, hizo los mismos cortes exactos que el plywood, pero digamos que a 75% no cortó. En este caso no cortó. Si le damos vuelta, podemos observar que también cruza al otro lado en algunos parámetros, pero digamos que no corta de forma óptima. Entonces corta de forma óptima 250 milímetros por minuto a 100% de poder, y esos son los parámetros. Entonces, otra de las cosas que podemos ver es que entre más lerdo vaya el láser pasando, vea que la raya digamos, la raya donde queda no corta, pero sí marca, la raya que queda ahí va haciendo cada vez más gruesa. Es decir, entre más lerdo pasemos la máquina, más gruesa es la raya. Entre más rápido pasemos la máquina, va a ser más delgadita la raya y menos sucia. Como podemos ver aquí, esto se ve sucio, es decir, se ve más quemado alrededor. Esto no se ve tan sucio, tan quemado. Esto lo vamos a utilizar más adelante con un multiplicador que les voy a mencionar, que ese es el tip que les iba a dar para corte. Entonces, bueno, este MDF tiene esos parámetros o este test. Este otro MDF, que es de, vamos a ver el grosor, dice que es de 2.7 milímetros.
este MDF de 2.7 milímetros, como podemos ver, al ser más delgado y tener tal vez una densidad menor, la máquina lo corta o lo trabaja mejor. Vemos que en los casos anteriores lo máximo que cortábamos era 250 milímetros, es decir, la velocidad más rápida, y con este MDF la velocidad más rápida es a 350 milímetros y no al 100%, sino que al 90% de potencia. Entonces aquí podemos ver que hay más variantes. Estas otras, digamos que casi que los cruzó de lado a lado, como podemos ver, los cruzó casi que de lado a lado estas otras, digamos, variantes, pero como les dije, lo ideal es que lo corte, es decir, que el material se caiga solo, no que tengamos que estarlo empujando, porque si son piezas muy delgadas se va a estropear la pieza si es muy delgada. Entonces podemos ver que en este caso para este MDF o este tipo de MDF nos salió mejor. Aquí fue que se corrió un poquillo, yo moví la máquina y se corrió un poquillo el material, entonces hizo ese corte feo. Aquí lo que vamos a observar es que, bueno, al menos estos tres materiales, vean que de 3.3 milímetros a 2.8 milímetros, digamos son 5 milímetros, y ya eso es bastante la diferencia que podemos trabajar. Entonces, bueno, ese es el test de materiales. Ahora vamos a hacer pruebas, que es con el test multiplicativo. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer cortes no a 300 milímetros por minuto, sino a una velocidad más rápido, pero también tenemos que aumentar la cantidad de pasadas. Recordemos que todos estos cortes es a una sola pasada, muy importante. Todos es a una sola pasada. Vamos a aumentar la cantidad de pasadas y también vamos a aumentar la cantidad de milímetros por minuto, y lo vamos a ver a continuación. Bueno, para complementar un poco lo que digo acerca del factor multiplicativo, hice estas pruebas. Esta primera la hice con 350 milímetros, una pasada y 90% de potencia. Esta segunda básicamente multipliqué el factor de velocidad y pasadas por 3. Multipliqué por 3 los 350, me da 1050 milímetros por minuto, y pasadas evidentemente una por 3. Y aquí multipliqué por 5 milímetros, entonces en la velocidad 1750 milímetros por minuto, en las pasadas 5 y en la potencia 90. Siempre se mantiene. Estos son parámetros, digamos, o lo que les quiero hacer ver es que entre más rápido pase el láser, digamos como que más limpio queda el corte. ¿A qué me refiero con más limpio? Tal vez acá se puede observar, espero que pueda enfocar bien la cámara, donde se hacen las rayas de corte, se puede observar que se ve como quemadillo, que se ve como quemado. Si hacemos la comparación de esa con la otra, vean que esta se ve menos quemada. Vamos a ver si le ponemos a la par. Si observamos bien, esta se puede ver más quemada aquí y esta se ve menos quemada. Es decir, mientras el láser pase más rápido y corte, no hay problema. Pero como les digo, siempre hay que jugar un poco con los parámetros, porque por ejemplo con esta, no sé si fue que se me desenfocó la máquina láser o algo así. Digamos que vean, no se ve absolutamente nada quemada, se ve muy limpio, muy nítido el corte, donde tenía que ser las zonas de corte, pero pasa el problema que les decía antes. Esto, digamos, pasó al otro lado, cortó, yo puedo empujar y quitar, digamos, yo podría quitarle la parte que no cortó, pero no es lo óptimo. Ven, como les digo, la parte de atrás se puede arrancar. No es lo óptimo es que sea como estas dos, que donde corte, la pieza que se corte, digamos que se caiga solita, que no haya que hacerle fuerza. Y de esta manera entonces podemos ir haciendo pruebas. Tal vez a esta le faltó hacerle una pasada más, tal vez no con 5 sino con 6 pasadas, quedaría bastante bien. Pero la idea es esa, que entre más rápido pase el láser, si mantenemos la relación entre milímetros por minuto y cantidad de pasadas, con la misma potencia podemos llegar a obtener resultados muchísimo mejores en los cortes. Y para eso les quería hacer ver esta idea. Espero que haya quedado claro. Y bueno, gente, hemos llegado al final del video. Este era el video de test de pruebas de materiales. Estos son los materiales que tengo, digamos, a la mano. Luego podríamos probar los acrílicos y demás, pero el video se va a hacer muy extenso. Entonces esto es lo primordial, estas son las ideas básicas para que ustedes comiencen, digamos que poco a poco introducirse en este mundo del láser, utilizando Labor, utilizando las herramientas que también nos da internet, como lo es en este caso esa herramienta que les compartí. Entonces, bueno, la idea, aquí se puede conversar mucho sobre los cortes, se puede dar muchos tips. Esta es mi forma de verlo, este es mi consejo. Cada quien, pues tal vez la gente que sea un poquito más avanzada que yo o que tenga más experiencia, pues les darán otros consejos y demás. Yo les comparto lo que sé, les comparto la idea, y pues si ustedes tienen algo más que compartir, pueden agregarlo en los comentarios de forma respetuosa, obviamente. Entonces eso sería todo por este video. Para el próximo video vamos a ver un poco más sobre el grabado. Ese será sobre corte, el otro va a ser sobre el grabado.
Les voy a compartir los parámetros que yo utilizo y lo que para mí es idóneo. Evidentemente cada quien tiene sus parámetros, al menos eso es lo que yo les tengo para compartir por este video. Nos vemos en el próximo video. Un saludo y chao chao, pura vida.